Antes de cada lanzamiento, a grandes rasgos se tiene que considerar a los siguientes aspectos. Número 1. Se deberá verificar y drenar de combustible remanente cada tubería de unión y transporte del mismo desde los tanques al motor. Número 2. Se deberá verificar a los componentes de operación crítica del motor, como el control de empuje vectorial, válvulas y actuadores sin flujo de combustible. Número 3. Se deberá llenar a los tanques sin cargas estáticas y el control de seguridad pertinente. Número 4. Se deberá purgar al sistema de tuberías para evitar que exista aire y humedad atrapado. Número 5. Debido a que en un motor de combustible líquido las temperaturas de resguardo en forma líquida de los tanques son criogénicas, por ejemplo en el caso del hidrógeno es a 20 Kelvin, que es equivalente a menos 253 grados centígrados, y en el caso del oxígeno es a 90 Kelvin, que es equivalente a menos 183 grados centígrados, se debe enfriar a las tuberías para evitar daños por choque térmico y bolsas de vapor. Número 6. Se deben presurizar a los tanques de combustible justo antes de su operación. Número 7. Se debe enviar señales eléctricas para verificar nuevamente el funcionamiento de las válvulas de apertura y las válvulas de paso hacia la cámara de combustión. Siempre un primer combustible deberá llegar primero a la misma y luego comienza a fluir el segundo. Número 8. Usando un control automático, se verifica la operación segura de las turbobombas y el sistema de bombeo propuesto, el cual se registra su operación por medio de gráficas. Número 9. Una vez comenzando el proceso de encendido, se verifica la velocidad nominal de la turbobomba, controlando los niveles de flujo de los combustibles en cuestión y regulando un flujo másico constante. Número 10. Las válvulas principales, cuando empieza a operar el motor, deben permanecer al 100% abiertas. Número 11. Un sistema de control regula la mezcla y la presión de ingreso en la cámara de combustión de los combustibles. Número 12. En el momento en que se requiera apagar el motor, un acelerómetro envía la señal cuando se ha alcanzado una determinada velocidad en el vehículo. En caso de que se haya acabado el combustible, no importa si la señal eléctrica aparece, el motor se apaga por obvias razones. Para el diseño de un cohete se deberá tomar en cuenta al sistema eléctrico y de monitoreo, al sistema neumático e hidráulico, a la instrumentación y, por supuesto, realizar estudios de confiabilidad de los mismos. Los típicos parámetros que se monitorean son la presión en la cámara de combustión, la temperatura en la misma, temperatura en paredes de la cámara, velocidad angular de las turbobombas, presión antes y después de las mismas, temperatura y presión del generador de gas, flujo y mezcla de combustible, temperaturas en las líneas de tubería y tanques, presión de inyección, entre otros. Realicemos un ejemplo. Vamos a analizar la línea de secuencia de lanzamiento para el cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX. Identifiquemos a la línea de secuencia de lanzamiento para el cohete Falcon 9 de SpaceX en una misión específica. Se puede observar una línea de tiempo programado que monitorea cada punto de la misión a ser concretada y monitoreada. Número 1. Primeramente, tenemos el ingreso de la carga útil. En este caso se verifica el ingreso y la sujeción de la carga que será lanzada al espacio exterior. Para este ejemplo, la carga son satélites artificiales. Después tenemos sobre la línea de secuencia el engine chill, que significa el enfriado de las tuberías, las cuales se hace circular una pequeña cantidad de flujo másico de combustible de los tanques, haciendo que se refrigeren las tuberías de conexión para evitar el choque térmico y que se pueda comprometer la integridad estructural de las mismas. Es por ello que se ve saliendo fluido en forma de vapor de la estructura. Posterior a eso, tenemos el Strong Back Retract, en donde la plataforma que conecta al cohete portador se retira del mismo, liberándolo para su lanzamiento. Luego comienza el Startup, o puesta en marcha, en donde se inicia la cuenta regresiva de 1 minuto para el lanzamiento con las palabras T-60 seconds before takeoff.
Luego se encienden los motores con el lift off en toda su potencia para iniciar el despegue. Posterior a eso, se espera a que se alcance a la máxima Q. Esta es la máxima presión dinámica del vehículo. Si analizamos a la fórmula de arrastre, podemos darnos cuenta que está en función de la densidad, la velocidad al cuadrado, el coeficiente de forma o arrastre y de la superficie de impacto del viento relativo con el cohete. A la parte de un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado se le conoce como presión dinámica. Mientras el vehículo asciende, la densidad desciende en magnitud, de tal manera que mientras el vehículo se va acelerando, la densidad va a ir disminuyendo. Con esto, se debe determinar el punto de máxima presión, para no esforzar al vehículo de cargas innecesarias, ya que después de considerar a la máxima presión dinámica, el arrastre tiende a decrecer significativamente y el cohete adquiere cada vez más velocidad sin oposición de la atmósfera a su movimiento. Es un punto crítico, ya que nos determina el máximo esfuerzo aerodinámico hacia el cohete. Posterior a eso se alcanza el punto MECO, Metro Eco Coca Oscar, que significa Main Engine Cut Off, que es el apagado del motor principal de todo el cohete para iniciar la separación de la segunda etapa y el encendido de la misma, que se realiza de forma simultánea nuevamente con el Startup. Luego que se separa la primera etapa, se visualiza en la línea de secuencia el Boost Backburn, que también aplica si se desengarzan motores de combustible sólido de apoyo. Como se sabe, el cohete posee un momento de inercia, que es la capacidad de girar una superficie sobre un eje, de tal manera que el cohete por su momento de inercia rota y con ese movimiento se aprovecha para iniciar el reingreso, de tal forma que se prende una cantidad mínima de motores para su descenso, de forma controlada. Cabe aclarar que el procedimiento de este descenso es propio de la empresa SpaceX. Después se llega al punto de Experimental Landing, que es donde aterriza en un punto específico como una trayectoria de balística. Siguiendo con la misión principal, después viene el SECO, Sierra Eco Coca Oscar, que significa Second Engine Cutoff, lo cual puede indicar una tercera etapa o, como es en este caso, la preparación para el inicio de colocación de la carga útil. Se puede colocar en la línea de secuencia también un punto llamado fairing, que es la apertura de la ojiva en caso de que aplique del cohete, en donde se resguarda la carga útil. Terminando esta misión con el deploy, que es la entrega formal de la carga útil en el espacio exterior en la órbita calculada. En todo momento, siempre se envían los datos al Centro de Misiones Espaciales para garantizar que todos los parámetros estén en los rangos de operación adecuada. Este ejemplo es para SpaceX, pero por ejemplo para el Soyuz, cohete ruso, la línea de secuencia es mucho más simple, como se muestra en la figura, y dependiendo del tipo de cohete, misión y proveedor del cohete se enmarcan secuencias específicas propias de la misión espacial. Les presento las referencias de las imágenes que se utilizaron para la realización de este video. Gracias.